Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Es generalidades del nitrato de amonio. En esta ocasión, de igual manera, nos lo va a impartir nuestro capacitador, el ingeniero Cristian Román. Antes de darle el tiempo, vamos a dar unos breves anuncios. Únicamente es recordarles que en la parte de tips, en la parte de equipos está nuestro grupo que se llama Documentos de Cazador de Conocimientos, en donde vienen y se encuentran todas sus DC3 y los reconocimientos correspondientes al tema. De igual manera, les vamos a anunciar el día de hoy se encuentra la asistencia. No va a haber como tal una hoja o una actividad de evaluación, únicamente es asistencia y participación. Para los compañeros que vayan a ver posteriormente el video, únicamente nos tienen que mandar una captura de su historial de YouTube, ya que los videos se suben a YouTube, de que ya hayan visto el video, ¿vale? Entonces, terminando con estos anuncios, pues les damos el tiempo a nuestro capacitador, Cristian Román. Adelante, Cris, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Pues como bien comenta Monse, el día de hoy vamos a ver una pequeña parte de lo que es nuestro tema del nitrato de amonio, el cual es un producto muy importante para nosotros aquí en Orión, ¿no? Entonces vamos a tratar de abarcar en esta media hora, 25 minutos, algunos videos cortos del tema del nitrato y vamos a platicar un poquito de historia y por qué es tan famoso este material, ¿ok? Pues muchas gracias por acompañarnos y pues vamos a empezar. El objetivo primordial de esta pequeña plática es identificar el concepto básico de lo que es esta sustancia, ¿no? Vamos a reconocer qué es lo que hace, por qué lo hace y, de cierta manera, por qué es importante para el transporte y para el trabajo en la minería. También vamos a reconocer algunas propiedades físico-químicas de este material que nos va a permitir ayudar, entender y reconocer pues, los peligros para que yo pueda protegerme adecuadamente o se pueda transportar de la manera adecuada. Y al final estaríamos cerrando con la parte normativa, ¿no? Toda la parte documental, la parte de identificación, por qué ocurren las cosas, por qué tengo que hacer esto. Recordemos que siempre va de la mano con la normatividad aplicable, ¿ok? Cualquier pregunta, duda, comentario que tengan al respecto, lo estamos manejando de la misma manera de siempre, chats, reacciones, y aquí tenemos a Monse o a mí que vamos a apoyarles con los puntos que necesiten, ¿sale? Entonces vamos a continuar. Conceptos básicos. Hace tiempo, que será hace como unos 2, 3 años, tuvimos una pequeña gaceta que fue como una mini revista para diferentes eventualidades o temas aquí en la empresa. Y el número uno fue precisamente de un accidente que ocurrió en Beirut, allá por el año 2019, involucrando el nitrato de amonio. Eh, cuando hicimos la Gaceta, quienes hicimos la Gaceta en su momento, en las noticias había diferentes rubros, diferentes puntos que marcaban que el nitrato fue el que provocó el problema, que decían, no, es que el nitrato explota, el nitrato hizo esto, el nitrato aquello, ¿no? Entonces la misma prensa enfocaba de que hay muchas dudas sobre lo que en realidad es este producto, ¿no? La explosión fue muy fuerte, la explosión fue muy grande, pero no necesariamente fue el nitrato de amonio el que lo provocó. Nosotros transportamos este producto en la llamada ruta de los explosivos. Quienes conozcan, quienes han escuchado eso, la ruta de los explosivos, ¿no? La ruta de manejar nitrato para las minas, Orica, Peñasquito en su momento, diferentes cosas, hablaban de la ruta de explosivos, pero eso en cierta manera era el nombre coloquial. En realidad, el nitrato de amonio no es un explosivo, el nitrato de amonio es un clase 5, que en este caso es un material oxidante. ¿Qué es un material oxidante? Recordemos que un material oxidante es aquel que tiene mucho oxígeno en su naturaleza. Entonces, esto no es un material inflamable, no es un material explosivo, pero puede apoyar a que se genere esa combustión. Entonces, vamos a ver por qué y por qué sí y por qué no. Hablando de este producto, uno de los principales proveedores que manejamos es Orica. Aquí en esta fotografía que pueden ver, es una fotografía de las instalaciones que en su momento eran en Monclova, o son en Monclova, en la cual se manejan los diferentes silos. Ustedes pueden ver ahí, de una manera muy rápida, la identificación del SGA y dice la palabra atención. El producto no tiene la palabra peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un producto extremadamente peligroso. Tiene que haber condiciones para que este producto pueda ser peligroso. Ajá.
Ahí pueden ver ustedes de una manera muy rápida lo que es el SGA en el caso del oxidante y el símbolo de toxicidad leve. Entonces el material tiene principalmente esas características de peligro, ¿ok? Quienes trabajemos con Orica, hemos trabajado con Orica, o quienes trabajamos con Orica recordaremos que tenemos ciertos rubros que tenemos que cumplir para trabajar con este cliente, que son 2 operadores por ruta de manera obligatoria. La llamada ruta circuito, no sé si habían escuchado ese concepto, pero la ruta circuito consistía en recoger el producto, llevar el producto, entregarlo a la mina, volver a regresar, es decir, hacer un constante circuito para la entrega del producto. Es por ello que muchos de los operadores asignados a estas rutas pues andaban mucho tiempo en la misma, porque no podían estar bajando y subiendo y yendo y trayendo, sino simplemente lo que era el circuito de la entrega de la mina al producto y viceversa, independientemente del cliente que se manejara. Este producto necesitamos un permiso de la Sedena para poder transportarlo. Si bien mencioné que no es un material explosivo, este puede ser una materia prima para generar explosivos. Entonces, por eso es que requerimos el permiso de la Sedena para poder transportarlo, el cual se va actualizando en cada diferente tiempo. Velocidades controladas de 80 kilómetros por hora y las unidades de Orión que manejen este producto o este cliente tienen lo que son las dry cam. Si ustedes recuerdan, cuando Cristian nos apoyó con el tema de reglamentos operativos o reglamentos normativos, ahí habló un poco de lo que era la parte de las cámaras de la dry cam y los requerimientos de Orión. ¿Ok? Entonces, nada más queríamos hacer una mención importante para este cliente. ¿Sale? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda. Monsi, yo no veo aquí preguntas, pero ¿tienes algún tema? No, ninguna. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Muy bien. ¿Qué es nitrato de amonio? Ya hablamos del nitrato de amonio, pero ¿qué es tal cual el material? Bueno, el nitrato de amonio es una sal que muchas veces tiene diferentes procesos, pero el más común para poderlo formar es una mezcla, o trabajar, mejor dicho, entre amoníaco y ácido nítrico. Esa mezcla de amoníaco y ácido nítrico, bajo ciertas condiciones, va a crear el famoso nitrato de amonio. El material originalmente no tiene un color, en otras características tiene un color blanquecino. El tema es que absorbe mucha humedad y es soluble en agua. El material, como absorbe mucha humedad, eso es lo que hace que no sea bueno para crear explosivos, porque el producto absorbe la humedad de muchos lugares. Entonces, para que algo explote, no tiene que tener cierta humedad. Entonces, esta pequeña característica es una muy importante para que este material no funja como un explosivo de manera directa, ¿sale? Tampoco explota al tocarlo, tampoco explota al golpearlo. Entonces, por eso es que no es catalogado como tal explosivo, ¿sale? Entonces, ya quedamos que el material no es inflamable, pero en base a los materiales tenemos la que es una clase 5, que es un material oxidante. Creo que veo aquí una participación, me parece. ¿Sí, verdad? Sí. Hola, hola. A lo mejor, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Siempre he tenido una duda, o sea, y digo, a lo mejor me estoy adelantando, pero me come. ¿Por qué es resguardada por Sedena? O sea, si no es flamable, si no es peligroso, si no es explosivo, ¿por qué está catalogado como explosivo? ¿Y por qué necesita el resguardo? ¿Qué es muy robado o por qué? Muy bien. No, no se adelantó, al contrario. Sí tenemos una diapositiva en la que vamos a platicar un poquito de los peligros del material. Así de manera rápida le puedo adelantar que el material, siempre a fuerzas, va a necesitar un reaccionante, va a necesitar un detonante que haga que este material, explote. El tema aquí es que como genera ciertos gases, ciertos vapores, esos vapores ya separados sí tienen cierta inflamabilidad y con el calor pueden generar esa explosión. Ese es el gran tema. Mientras el material esté estable, mientras el material esté tranquilo, no esté almacenado por mucho tiempo, el material es muy estable. El problema que este material tiene es que al contacto con alguna llama, con alguna chispa, si este se cristaliza, incluso con materiales orgánicos, esa separación hace que esas moléculas independientes se conviertan en gases. Entonces, aparte de ser gases, se van a expandir. Esos gases sí tienen características inflamables. Ese es el gran tema. El gran tema es mantener el producto resguardado bajo ciertos parámetros. Y sí hay problemas porque el terrorismo ocupa el nitrato de amonio mezclado con diésel, mezclando con otros combustibles que son los que van a hacer que detonen. Ese es el gran tema. O sea, por su naturaleza el material es oxidante, es muy estable en condiciones normales de trabajo, pero
si llega a mezclarse con combustibles, fuego, explosiones, diésel o algo por el estilo, puede generar ese tipo de materiales. Ese es el tema. Por eso es Muchas tan gracias. delicado y por eso lo cuidan. Exacto, tampoco es recomendable tenerlo almacenado mucho tiempo, porque como absorbe humedad, se cristaliza. Entonces, cristalizado sí tiene un riesgo de mantener los gases dentro de ese cristal y un golpe, un choque o algo sí puede generar esas detonantes tal cual. Ese es el tema. Ah, No, ok. muchas O gracias sea, por su pregunta. sí, no, yo tengo muchas preguntas del nitrato, pero Sí, mejor te dejo continuar y no se preocupe. Si sí. no hacemos otra sesión. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más, Monse? No, no, ¿No? no. Bueno, entonces, muchachos, clase 5, ¿vale? Muy bien. Aquí viene también algo con lo que podemos ayudarle a la contadora a verificar más su respuesta, que es el rombo de NFPA. El rombo de NFPA, como ustedes saben, pues categoriza o clasifica los tipos de peligros que este material puede llegar a tener. En el caso de daños a la salud, maneja un 2, el cual me está diciendo que el material es peligroso, pero no es extremadamente peligroso, como hace rato que comentábamos con la contadora, ¿no? Entonces, no es extremadamente peligroso, pero tiene sus riesgos. Eh, no es inflamable tampoco. Entonces, si no es inflamable, ¿por qué genera esas explosiones? Porque por su naturaleza, lo mencionamos hace rato, una cristalización, el tenerlo almacenado, que absorba mucha humedad, sí puede generar esos detonantes. Ajá. Pero entonces, de manera inmediata, el material no es inflamable. El número 3 en el color amarillo de reactividad indica que puede explotar por golpes o por calor. Pero como acabo de mencionarlo hace un momento, el problema es que este material absorbe la humedad. Entonces, el problema real que este tiene es que se llegue a cristalizar por mucho tiempo de almacenamiento. Dentro de ese cristal se empiezan a formar de manera lenta ciertos gases. Entonces, esos gases pueden desprenderse. Si alguien no sabe, si alguien no conoce, si alguien pasa mucho tiempo en un almacén y el material tiene 5 años, por ejemplo, yo llego, me confío, fumo, tomo algo y a lo mejor ahí puedo tener ese gran problema, ¿no? Entonces, hay ciertas características para poder almacenar también estos materiales. Tenemos, teléfono. ¿Hay una manita? Sí. Ok, ¿quién sería? Adelante. Yo Hola. otra vez. Es que fíjate Sí, que venga usted. es bien importante que me aclares esto para los de almacén. Y tengo la duda, hablas mucho de almacenamiento y no almacenar, sino ¿cuánto es el tiempo? O sea, ¿qué le llamas después de tanto tiempo ya es peligroso porque ya lleva mucho tiempo almacenado? ¿De qué tiempo me hablas? Sí, hay un estudio del NFPA, que es el NFPA 400. Si ustedes gustan, yo aquí lo tengo, los se los puedo mandar, en el cual habla precisamente de que no es tan recomendable almacenarlo por mucho tiempo. Ese mucho tiempo se habla más o menos de 1 año a 1 año y medio, Ok. mínimo. Del problema que vimos de hace rato que les conté de Beirut, de la Gaceta, ese producto estuvo almacenado por 6 años. Entonces el material venía en un barco ruso, lo detuvieron por ciertos problemas y lo mandaron ahí a un almacén. Entonces el material estuvo ahí por mucho tiempo, por los 6 años que les mencionaba yo. Entonces, no se sabe a ciencia cierta porque el material no tenía que haber explotado. Entonces, lo que dicen los de las noticias, lo que dicen los expertos, es que dentro de ese almacén tuvo que haber algo que detonara precisamente esos gases. A lo mejor había otros materiales combustibles ahí, tampoco se puede mezclar con ácidos, por ejemplo, tampoco puedes tenerlo almacenado cerca de esos materiales. Entonces, por eso es recomendable en ese estudio y por parte de la Sedena el estar moviendo, llevando y moviendo permanentemente el material. Ajá. Cuando tú ya mezclas el material con otras sustancias, creas el famoso ANFO, que es el explosivo que se utiliza para generar las voladuras de la minería. Pero para eso necesitas un catalizador, algo que haga que ese material reaccione. Ujú. Sí, pero es el tiempo que marca el estudio. Por eso es que muchas veces, cuando tú tienes una bodega, el material es movido constantemente. Ahora sí que va a depender mucho de su rotación de trabajo. Ujú. Ok, de Y no, un no, las año a dudas año que y sean medio necesarias. máximo. Sí, eso es lo que marca el estudio. Ujú. Ajá, de aquí en Sí, Orión yo creo que mucho menos. sí, no, aparte aquí no lo almacenamos, es Es lo que te decía, material, Cris, por eso aquí en la Moreno no llamada se circuito. almacena, ¿no? Solamente Ajá, pasa Exacto, por aquí. pasa. Ajá, sí, exacto. no, Las digo, condiciones de sí, seguridad no nos darían para ello. es Exactamente, importante exacto. que aclarar eso. Aquí no almacenamos, pero si nos Sí, llegan no. que el resguardo de una unidad, que por algún evento,
ya me quedó claro, ¿no? O sea, no es que lo almacenemos, pero si Y aparte tuviéramos al que cliente, resguardarlo. por eso al cliente tampoco le conviene, porque le llevamos el producto mucho tiempo, se cristaliza. Si ustedes ubican los isotanques, tienen un contador de temperatura, precisamente para poderlo recibir a ciertas temperaturas. Exacto. No, muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, es un antioxidante. Durante una explosión, durante una llama, este material, como tiene mucho oxígeno, tú puedes generar una explosión mucho más grande. Lo vuelvo a repetir, tiene que haber un detonante que haga que eso sea necesario. La contadora me decía, ¿por qué es regulado por Sedena? Cuando tú tienes este material estable y tú lo llegas a calentar o llega a recibir cierto nivel de calor, este se va a separar. Y se va a separar en agua, que es para crear vapores, se va a separar en nitrógeno y se va a separar en oxígeno. Entonces, esos materiales sí son gases. Entonces, cuando tú lo calientas, se separa este producto y esto hace que eso genere las posibles explosiones. Ajá. Aquí tenemos una fórmula que es la que sigue a continuación. Me voy a adelantar este videillo. Estos son los 3 diferentes nitratos de amonio que manejamos en Orión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el estado físico. Los 3 materiales son clase 5, materiales oxidantes. Lo que cambia es su número ONU. Si tú manejas un material en estado sólido, su número ONU es 1942. Si manejas la solución es 2426 y si manejas la emulsión es 3345. Ajá. Esto va a depender del tipo de proceso que el cliente tenga. Si tú manejas un sólido, irremediablemente lo puedes transformar en una emulsión o en una solución. Pero aquí ya va a depender de las necesidades de nuestros diferentes clientes. Pero cada producto, cada número ONU de los diferentes estados del nitrato son distintos. ¿Sale? Pues aquí los podemos ver en la tablita. 1942, 2426 y 3375. ¿Ok? Para que no nos confundamos al momento de estar haciendo almacenamientos y todo ello. El nitrato de amonio originalmente es utilizado como un fertilizante. Con los materiales que acabo de mencionar, el oxígeno y el nitrógeno, la tierra absorbe muy bien estos materiales y eso lo aprovechan las plantas. El amonio, que también tiene este material, lo que hace es oxigenar los microorganismos que hay en el suelo y esto puede ayudar a la fertilización. Por eso también es muy utilizado para la fertilización, aunque también se hace el requerimiento de que estos materiales tienen que ser almacenados de manera correcta. Yo puedo tener una agricultura, puedo tener una ganadería, ¿no? Y tengo fertilizantes ahí. Entonces yo lo que puedo hacer es almacenarlo también con las mismas condiciones como si fuera un nitrato de amonio de nosotros, por ejemplo. ¿Sale? Y su uso explosivo es por el tema de las voladuras, de la minería, etc. Aquí está la fórmula que yo les mencionaba. Si ustedes pueden ver la fórmula en la parte de abajo, aquí este es el nitrato de amonio. Cuando tú lo llegas a calentar, se separa en vapor de agua, nitrógeno y gas. Si tú tienes una cantidad muy grande de nitrato de amonio, como estos son gases, los gases se van a tender a expandir. Entonces, la explosión va a depender del nivel de expansión de estos gases. Ese es el gran tema que tiene el nitrato de amonio. Mientras tú no lo calientes, mientras tú lo tengas estable y no lo contamines con otros materiales. El problema es la contaminación del producto con otros materiales. Este material se mezcla muchas veces con lo que es un aceite mineral, un aceite que llamado combustóleo, por ejemplo. El combustóleo en minería se utiliza para crear el famoso ANFO, que es un explosivo que se utiliza para la voladura, para las explosiones. Pero como pueden ver ustedes, es el material más ese combustóleo para que le pueda dar esa energía. Y aparte necesitamos que algo lo detone. Esta reacción aparte genera calor. Entonces, ese calor, más el vapor, más los gases, más las características de los mismos, pueden generar esas famosas explosiones. Ese es el gran tema que tiene el material y el por qué se transporta con ciertas condiciones de seguridad. Platicando en ocasión con las personas de Eórica, me decían, el tema de la Eórica no es el producto, el tema de Eórica son las condiciones del transporte y los posibles accidentes. Y tienen toda la razón del mundo. El material es fundable para poderlo transportar. Lo que les preocupaba a ellos eran los accidentes o las posibles condiciones de emergencias que pueda generar este. Más adelante tengo un ejemplo de eso, ahorita lo vamos a platicar. Déjenme adelantarme un poquito. Aquí está lo que mencionábamos. El calor, el confinamiento del material puede hacer que esto mejor dicho, hace que este se cristalice. Esa acumulación de gases dentro de ese cristal
más un golpe, puede generar esa posible reacción. Yo a lo mejor aquí platicando, viendo con algunas personas que conocen el material, me decían, el material puede estar almacenado 6 años, pero si yo llego, hago una pequeña prueba de formulación, de detonación, yo puedo darme cuenta si el producto todavía funciona o no. Pero para eso tiene que haber pruebas especializadas, ¿ok? Otra cosa que se recomienda es no almacenar cerca de materiales orgánicos, no almacenarlo cerca de agua, diésel y materiales ácidos. ¿Por qué? Cuando tú tienes el vapor de nitrato y este se llega a contaminar o contagiar, me decía un señor, con materiales orgánicos, los materiales orgánicos tienen carbono. El carbono tiene la facilidad de unirse con cualquiera de los diferentes elementos que existen. Entonces, puedes tú generar otro tipo de materiales distintos. Por eso decía en un estudio que platicando con una persona, él me dijo, si hubiera una explosión, y hubiera un perro muerto, ese perro muerto tiene materiales orgánicos dentro de él, y eso podría generar esa famosa contaminación del material. Entonces, por eso este tipo de materiales son aislados de una manera muy específica. Ajá, ¿sale? Entonces, como comentábamos, afortunadamente no se almacena, pero si lo tuviéramos que almacenar, no lo podemos almacenar cerca de ácidos, materiales orgánicos y nada que se le parezca a metales también en ocasiones luego tiene sus temas con ellos, ¿sale? La temperatura de este material empieza a reaccionar en 32 grados. En 32 grados ya empieza a generar cierto calentamiento. Para que se descomponga en los químicos que hace rato mencioné, tiene que ser temperaturas mayores a 200 o 250 grados centígrados. Es cuando ya podemos empezar a degradar ese material y empezaría ya a tener los problemas, mejor dicho, que hace rato platicábamos. ¿Ok? Muy bien. Aquí está lo que mencionábamos hace rato. Hay diferentes escenarios que quiero platicarles. El que hace rato mencionábamos era el de Beirut, que fue una explosión muy, muy grande. Hubo otro en Argentina en el año del 94 y desgraciadamente en Coahuila ha habido más de 4 eventos de nitrato de amonio. Quien conozca, quien haya pasado por allá, el que nos ha tocado pasar por allá, hay como una especie de placas metálicas conmemorando esos eventos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es el motivo de esta diapositiva? En el tema de Beirut, el material les comenté que se almacenó por cerca de 6 años. El material se cristalizó. No era necesario que esto explotara. Entonces, hasta la fecha del día de hoy, no hay un entendimiento completo del qué fue lo que pasó. Lo que la gente dice es que en el lugar donde estaba era una bodega que incautaron las autoridades y pues no sabes tú en esa bodega qué incautas, ¿no? Tienes explosivos, puedes tener pirotecnia, puedes tener pólvora, ¿no? Son cosas incautadas, ¿no? Entonces, lo que estas personas mencionan es que el material estaba ahí 6 años. A lo mejor alguien entró, a lo mejor alguien hizo algo, a lo mejor explotó algo y eso fue lo que generó ese gran problema. Pero por sí solo el material hubiera estado ahí. En Argentina, estas personas utilizaron el material en conjunto con combustibles, con gasolina, con diésel, para crear una bomba. Entonces, el material necesita a fuerzas algo que lo contamine y pueda generar esa explosión. En el caso de Coahuila es algo muy curioso. Les digo, ha habido varios eventos. Está mencionado aquí en esta pantalla, aquí está la noticia, si alguien quisiera verla. Ahí viene el link de internet. Afortunadamente en este caso, los operadores que llevaban el material sobrevivieron y pudieron explicar o pudieron hablar cómo fue el evento. El evento es, los 2 operadores que llevaban el producto estaban capacitados en el material, estaban capacitados en su transporte. ¿Qué pasó? La unidad venía conduciendo, le salió una camioneta y los golpeó del lado derecho. Ese lado derecho provocó una cierta chispa porque fue el golpe cercano donde tenían ellos el tanque del diésel. Los operadores narran que se bajan, intentan contener el extintor, el fuego, pero la llama estaba del lado del extintor. Entonces, lo que estas personas mencionan es que ellos corrieron para tratar de avisar a toda la gente que, pues, que tenían materiales oxidantes. O sea, a pesar de que eran personal capacitado, que era personal que Orica había revisado las unidades, tenían todas las condiciones, esa situación externa no les permitió hacer nada. Ajá, porque no podían alcanzar el extintor. Entonces, lo que ellos narran en esta historia es que ellos corrieron 1 kilómetro, algo así, avisando a toda la gente que allá había un material oxidante. Con la llama del golpe, pues, ¿qué creen que pasó?
Entonces, estas personas corren y dicen que empezaron a avisar, empezaron a gritar, y la gente se acercó de curiosa, ¿no? Oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando vino la explosión, ¿no? Entonces, esta pequeña diapositiva la queríamos poner por el tema de concientizar esa parte, ¿no? O sea, tenemos capacitaciones, conocen el producto. Esta gente no era de Orión, era de otra empresa. Fue en el año 2016, pero un evento externo, ajenos a ellos, no les permitió poder atender su posible respuesta a emergencias. Lo que ellos hicieron fue correr, intentar salvar a la gente que más pudiera, y pues ahí está el gran evento, ¿no? Incluso los bomberos, en el estudio que les mencionaba yo, platicando con ciertos bomberos, no es tan fácil llegar y apagar el fuego. ¿Por qué? Porque no puedes utilizar agua. Cuando tú tienes un fuego con nitrato de amonio, no puedes utilizar agua, porque le estás dando de beber más elementos. Entonces tiene que haber ciertos eventos para poder atender esa posible emergencia, ¿vale? Tenemos una pregunta, Monse, creo, por ahí. Sí, Daniel. Ok. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿y tú? Bien, hermano, muchas gracias. Y bueno, tengo una ¿En qué te pregunta. puedo ayudar? Debo imaginar que el extintor es claro. del polvo químico seco. Ok. Si en dado caso en lo que tú comentaste, que el choque hubiera sido en la parte contraria, en el lado contrario, si hubiera alcanzado el extintor, no hubiera pasado nada más que el golpe y el choque. Sí. Sí, la hoja de seguridad de Orica y los estudios que mencionábamos nosotros decía que si tú vas a combatir el incendio, pero el material todavía no ha alcanzado el producto, tú puedes utilizar cualquier medio extintor, polvo químico seco, el que tengas a la mano, incluso agua, ¿no? Pero si tú como bombero o como experto de ese tema te das cuenta que el material ya está expuesto, ahí tenemos que hacer algo, tenemos que intentar enfriar los contenedores, tenemos que intentar agregarle arena, algo que impida que el material se llegue a quemar. La misma Grena lo dice, si tú como atendedor de la emergencia te das cuenta que no puedes apagar el fuego o que ya están quebrando los contenedores, ni modo. Se oye feo ¿Qué lo fue que lo que voy a hicieron decir, ahí? pero los mismos libros lo dicen. Hay que irnos de ahí. No hay otra eventualidad, desgraciadamente, Entonces, para la este tipo decisión que de tomaron estos operadores, productos. perdón, la decisión que tomaron los operadores fue la correcta entonces, o sea, no tuvieron más opción que salir corriendo. Sí, sí, exactamente. Entonces, lo que ellos quisieron hacer es intentar salvar a la gente que más pudieran. Exacto, Ok. amigo mío, exacto. Ya combatiendo directamente el fuego, sí, ya no es recomendable utilizar extintores. Y si vas a utilizar agua, tendrás que utilizar agua pulverizada o niebla, que es los elementos que pueden tener los bomberos. Sí, amigo, muchas gracias, Dani. Gracias. ¿Algún otro evento de Monse? Compuesto químico, también conocido como nitrato amónico. Se identifica con la fórmula NH4NO3 y se obtiene por neutralización de ácido nítrico con hidróxido de amonio tras la evaporación del agua. Su forma física más conocida es granulada, que se asemeja a la sal, y según el International Plant Nutrition Institute, este químico comenzó su producción a gran escala en la década de 1940, cuando se utilizaba para crear municiones durante los periodos bélicos. Se utiliza como un explosivo en la industria de la minería, las canteras y también en la construcción. Debido a su capacidad destructiva, su uso está regulado en muchos países. En México, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos lo tiene catalogado como un químico que para operarse requiere permisos de la Sedena. Resulta peligroso para las personas. Inhalado provoca tos, dolor de cabeza y dolor de garganta. Ingerido provoca dolor abdominal, convulsiones, diarrea y vómitos. Y al tacto provoca irritación. De lo que es el material. La gran ventaja que se tiene aquí en un derrame es simplemente si tú mantienes alejados los materiales oxidantes del lugar, oxidantes, inflamables, combustibles en general, puedes hacer todavía muchas cosas, recoger el producto, una pala que no sea metálica, por ejemplo, algo que no genere chispas. Tú fácilmente puedes recoger el producto, absorberlo como se hace de manera natural, evitando que se genere estas pequeñas inflamables, ¿no? Si voy a utilizar un por ejemplo, no puedo utilizar acerrín, por ejemplo, ¿no? Porque el acerrín pues, podría generar en un momento dado una chispa o algo por el estilo, ¿no? Entonces, el recoger el material pues va a depender mucho de las condiciones de trabajo, si es líquido, si es sólido, si es emulsión, pero mientras no tenga contacto con nada que lo pueda contaminar, delimitar el área, recogerlo, absorberlo, el material va a ser puede ser fácilmente hasta recuperado, quizás.